Bueno, pues hola, buenas tardes. Son las 6 en punto y vamos a comenzar esta sesión del ciclo Arquitectura e Industria que organizamos desde la Fundación Arquitectura y Sociedad, que está coordinado por Ramón Sanabria, aquí presente, y Félix Arran, también presente en la web, en la videoconferencia. Que no recuerdo qué edición es esta, es la 5ª edición, me dice Félix. Y otros años, otras ocasiones, este ciclo lo hacemos presencialmente en Barcelona y en Madrid, con la colaboración del Hotel Alma y de distintos profesionales, arquitectos y algunas de nuestras empresas colaboradoras, como Mapei o Nauf o Cosentino. Pero este año, pues como todos sabéis, por las circunstancias que vivimos, pues nos tenemos que reinventar y hacer unas sesiones online, pero no por ello menos interesantes. De hecho, yo creo que va a dar juego porque vamos a profundizar en algunos aspectos que quizá una sesión más amplia pues no permite, ¿no? Y en esta ocasión tenemos aquí a 4 profesionales, 4 arquitectos, para hablar de una obra de arquitectura, para conocer mejor una obra de arquitectura y las soluciones desarrolladas para solucionar algunas de las cuestiones que se planteaban desde el equipo de redacción del proyecto. El ciclo, como sabéis, lo que trata es de acercar la arquitectura o de mostrar las importantes relaciones que tiene la arquitectura o debe tener la arquitectura, el arquitecto, el redactor de proyecto con la industria, porque eso es una relación simbiótica, por decirlo en términos biológicos, en la que ambas partes aprenden, ¿no? En proceso de desarrollo de soluciones en las que tanto el arquitecto o la arquitecta y los técnicos de las empresas, fabricantes de productos, pues aprenden, ¿no? para mejorar, ¿no? Y en esta ocasión contamos con la presencia de Eduardo Pérez Gómez, que es arquitecto, autor de la obra de la que vamos a hablar hoy, que es la Facultad de Psicología de Málaga, desarrollada junto a Miguel Ángel Sánchez García, que es tu socio, en la firma que tenéis que se llama LLPS Arquitectos. Eduardo es, pues como he dicho, arquitecto, es profesor asociado y tiene obra ampliamente premiada, ¿no? Gran Canaria Arena, complejo intermodal ferroviario y de autobuses en Canarias, etcétera. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Eduardo. Además, él es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, con lo cual, pues también muchos de los que estáis aquí habéis sido profesores o habéis estado vinculados a la docencia. Creo que es fundamental estas sesiones que acerquen a los estudiantes la realidad de la arquitectura construida y de los problemas y las soluciones a las que se puede llegar. Y bueno, vamos a hablar hoy de la Facultad de Psicología de Málaga, que fue un concurso que ganasteis hace años y que ya estáis finalizando la construcción, ¿no? Y durante esa construcción habéis establecido una relación interesante de colaboración con la empresa Mapei, desarrollando algunos productos en fachada, que creo que también será interesante conocer. Y aquí tenemos a Gabriel Ortín, que es a ver si lo digo bien, el director de asistencia técnica de Mapei España. Él es también arquitecto, con lo cual eso siempre da una visión bastante especial sobre el trabajo. Creo que es muy interesante contar con arquitectos en este tipo de labores. Estudiaste en Barcelona, pero también eres máster en dirección comercial y marketing, ¿no? Y bueno, pues has trabajado en numerosas empresas. Creo que tienes una visión muy interesante en este aspecto. Y contaremos para el coloquio, para plantear cuestiones, preguntas con Ramón Sanabria, que Ramón Sanabria es otro amigo y colaborador y patrono de nuestra fundación, que ha sido profesor desde el año 74 en la Escuela de Barcelona, arquitecto con una gran trayectoria profesional de obras de mucha calidad, muy, muy conocidas, y que además es presidente de la Asociación Arquitectos por la Arquitectura, que también colaboran en la organización de este coloquio. Así que muchas gracias, Ramón. Y por último, por no dejar aquí a Félix, que está también como coordinador de este ciclo, Félix Arranz, arquitecto, profesor, divulgador de arquitectura. Pues aquí estamos, contamos también. Muchas gracias, Félix. Y nada, sin más, le doy la palabra a Eduardo para que nos cuente cómo es ese proyecto que estamos deseando conocer y cómo ha sido ese proceso desde el concurso, desde que hacéis el concurso hasta que lo habéis construido, que es en breve, parece ser, que será inaugurado. Así que, Eduardo, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, Gloria, por tu introducción. Muchas gracias por este tipo de iniciativas, que es verdad que bueno, pues esto nos tiene un poco capturados, ¿no? en el movimiento, pero
bueno, yo creo que es importantísimo seguir y mantener este tipo de actividades. Bueno, vamos a ver, claro, cuando me llamáis para contar el edificio y veo el título que pone Arquitectura e Industria, pues claro, realmente es algo que yo creo que todos los arquitectos lo tenemos en el ADN, tenemos este planteamiento de la industria como algo que va en paralelo o que existe en el mundo y que nosotros de alguna manera pues estamos ahí y la utilizamos cuando tenemos la oportunidad. Pero es verdad que nosotros, muy interesados en la artesanía, acabamos conectando siempre con la industria y, como el caso de Gabriel, grandísimos profesionales que son los que más saben de su materia y que de una forma única el arquitecto en su estudio no podría desarrollar el trabajo o apostar o investigar hacia donde realmente quiere. Entonces, esto yo creo que es muy pertinente el entender que además nuestra profesión está vinculada, ¿no? Ya lo hacía el Corbu con aquel famoso dibujo del yin yang, ¿no? del ingeniero y el arquitecto como algo que estaba imbrincado y conectado en su totalidad, el uno sin el otro sin el uno. O sea, es una cosa absolutamente necesaria. Bueno, paso un poco a ser más descriptivo porque, según me ha pedido Ramón, luego habrá más tiempo para coloquio al respecto. El proyecto voy a presentar, bueno, yo soy socio del LPS Arquitectos junto a Miguel Ángel Sánchez García, que es mi socio, y es un concurso que ganamos en el 2008. Poco a poco se ha ido gestando, ha habido parones con la crisis, luego ha habido reactivaciones y finalmente pues ya se le está dando forma después de muchos quehaceres. En todo este proceso, claro, un arquitecto que ha pensado hace 12 años, en el 2008, el proyecto, ahora, pues realmente puede suceder muchos cambios, incluso en su propia curiosidad o inquietud. Pero es verdad que en este caso hemos sido bastante fieles a la idea que ganó el concurso, con leves cambios o leves adaptaciones. Creo que esto es importante. Bueno, este proyecto es la nueva Facultad de Psicología en Málaga, promovido por la Universidad de Málaga. Quiere decir que es una grandísima institución, llevada por un equipo técnico de arquitectos, entre ellos pues Paco Delgado y Pablo Sepúlveda, que están haciendo un trabajo ejemplar y muy necesario para la arquitectura desde el punto de vista de la docencia. Edificios universitarios, edificios docentes que están apostando por grandes figuras. No es mi caso, es el caso de Pachi Mangado, de Bahillo, de otra gente, pero en el caso nuestro pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos y la verdad es que es un trabajo muy, muy, muy enriquecedor. Bueno, paso a describir un poco ya con alguna imagen. Voy a compartir pantalla. A ver por dónde lo tengo. Aquí estamos. Bueno, voy a contar el proyecto como por 4 capítulos. De alguna manera para introducir a la gente que no lo conoce y para también abrir muchos caminos que no está referenciado solo a la parte final, sino a todo el proceso. El lugar, bueno, está desarrollado en la ampliación del campus de Teatinos, que el campus de Teatinos pertenece a la ciudad de Málaga y luego posteriormente avanza por un tema de necesidades y en unas grandes parcelas pues se desarrolla, digamos, todo el crecimiento. Salen a concurso una serie de proyectos y en este caso el nuestro pues se limita a estar en esta parcela, es la parcela de UDA, y aquí se hace un concurso de la nueva Facultad de Psicología. El lugar en sí es un lugar en la ciudad bastante, bastante anodino, bastante pues en una extensión de una ciudad, con una circunvalación cerca, con edificios universitarios alrededor, unos de más valor que otros, y de alguna manera cuando nosotros apostamos por este proyecto decidimos, bueno, ¿qué nos interesaría hacer en un campus universitario? ¿Cómo queremos que el estudiante vuelva de nuevo a encontrarse un nuevo espacio en el que trabajar? Claro, pues realmente después de muchas reflexiones llegamos a la conclusión de que un bosque, yo creo que un bosque, la conexión con la naturaleza, que tanto nos importa en nuestro estudio y que yo creo que está ahora no tan de moda, es tan necesario por toda la situación que vivimos, pero de alguna manera poder estudiar, poder trabajar en un bosque o en la interpretación contemporánea de un bosque, desde el punto de vista arquitectónico. Entonces,
En este rincón que conseguíamos hacer el proyecto, planteamos en el concurso la idea del bosque. Como vemos, en el contexto cercano que he enseñado con la foto anterior, es más anodino, pero en el lejano tenemos la Sierra de Mijas, con esas maravillosas cumbres que intentaremos desde este bosque, digamos que moviéndonos por las ramas, conectar con ella, conectar con la sierra. Bueno, la parcela urbanísticamente es esta, está rodeada por calles, tiene una geometría extraña que sale de un planeamiento urbano y hay un retranqueo obligatorio de 8 metros donde nosotros lo tenemos en muchísima consideración para ver el tipo de proyecto que podría salir. Bueno, claro, aquí habrá que plantar una serie de elementos verticales, una serie de incrustar en el terreno unos troncos, alimentarlo y ver cómo ese bosque, pues poco a poco puede ir creciendo y puede ir teniendo pues una vegetación que será una conexión de ramas inicialmente y luego, depende de la estacionalidad, pues habrá mayor o menor densidad del paraje. Por supuesto que hay una entrada de luz natural lo suficientemente rica e interesante para poder desarrollar esa actividad. Claro, ¿qué significa estar en un bosque? ¿Qué significa trabajar en un bosque hecho por el hombre, ¿no? Pues aquí viene, de alguna manera, una de las grandes preocupaciones que también hay en nuestro estudio, que tiene que ver la conexión con lo primitivo, la conexión con el origen, la conexión con aquellos lugares que la historia de la arquitectura de la humanidad nos ha dado, ¿no? Estos menhires, esta colocación de unos menhires que están establecidos como elementos verticales a nivel simbólico, a nivel hito, que tienen una relación cósmica con los astros y que establecen este juego de sombras que es tan importante en el plano del suelo, pues ya nos invitaba un poco a que debíamos de atacar el proyecto en esta dirección. Cómo luego ya el esfuerzo del hombre pretende, con actos casi épicos, hacer una interpretación de ese árbol, de esa protección, con unas enormes piedras que colocaban encima de sus menhires para colocar ya, digamos, lugares pues, más protegidos principalmente a la lluvia, porque el viento se movía entre todo ello. Pero de alguna manera ya el dolmen era un poco la idea que se nos empezaba a ocurrir en el proyecto de cómo podría ser una especie de elemento arquitectónico levantado, dolmen, que tuviera mucha entrada de luz, pero que a la vez fuera muy hermético y muy cerrado por fuera. Cómo la evolución del menhir único es el cromlech, ¿no? Esta especie de apilamiento circular de estos elementos que tienen, bueno, pues, características sagradas. Pero de alguna manera esto siempre está latente en nuestros proyectos, el tema de la conexión con lo primitivo, y queríamos que en este proyecto intentar darle un desarrollo. Bueno, he traído una serie de imágenes que creo que son bastante clarificadoras con lo que estoy contando, ¿no? Son estas pantallas de hormigón entendidas como elementos, este bosque, que empiezan a hacer los troncos, aún no tenemos la copa, aún no tenemos nada, no sabemos cómo va a ser lo de arriba, que tiene unas proporciones, el hormigón no lo permite, es la conexión con la industria, viene otra vez por ahí, si no hay estos desarrollos técnicos, pues no tendríamos que recurrir al trabajo de la maravillosa piedra, pero gracias a Dios nos lo permite, pues estos encofrados trepantes que trabajamos de la mano con empresas directamente, incluso investigando sobre la propia producción de cómo queríamos el tipo de encofrado, la altura, el grosor, etc. Entonces, bueno, esto es una cosa que ha estado bastante presente. Como estas imágenes un poco recuerdan a las imágenes que pongo al principio de estos menhires colocados detrás de ese sol, ¿no? Que parece que ya empieza a jugar con ellos de una forma un poquito, pues eso, ¿qué pasará con ese suelo cuando esté todo liberado y realmente ese suelo sea para protegerse, para estudiar, para conectarse con el conocimiento y avanzar? Bueno, claro, aquí nos faltan las ramas, ¿no? Estas ramas conectadas, recuerdo hablando con un grandísimo ingeniero que fue maestro de Alejandro Bernabeu, que ha estado trabajando con nosotros en paralelo, es un grandísimo ingeniero de caminos, de los mejores de España, sin lugar a dudas. Su maestro decía una cosa, Jesús Jiménez Cañas, que decía que el hormigón pertenece al suelo
y el acero al aire, ¿no? Entonces, o a los pájaros. Entonces, claro, esas ramas deberían de ser de acero. Esas ramas tendrían que tener la escala en coherencia con los menhires y con las piezas megalíticas de hormigón que ahí estábamos poniendo. Esas ramas no existían. Entonces nos obliga otra vez a conectar con la industria del acero, elegir los palastros necesarios según cálculos y según un trabajo directo y casi ponernos a estudiar con el tema de la soldadura, del estudio casi con ellos de las temperaturas, del grosor de la soldadura para que aparezca en el espacio y sea presente, de las necesidades y solicitaciones estructurales. Es decir, un mano a mano con el equipo, en este caso lo hizo Integralia, que lamentablemente actualmente ya no existe, pero también fue un trabajo de la mano que fue de un grandísimo aprendizaje. Estas maravillosas mesas, que son las vigas tumbadas que trabajábamos y preparábamos para exponerlas al exterior, pues también fue un trabajo totalmente conectado, ¿no? Esa idea de las ramas de acero, este hombre que era el pintor, parece que ya sabía que venía la COVID y venía con su protección el hombre. O, por ejemplo, el cómo queríamos realizar los pernos e integrarlos en el alma de acero con un orden que luego, incluso en el propio espacio, en el acopio de material ahí en la obra, pues nos daba estos fantásticos paisajes, ¿no? de elementos que te evoca el poder sacar incluso otros proyectos de aquí. Pero siempre hay una fusión entre esa industria y el pensamiento del arquitecto como más artesanal, que quiere, evidentemente, desarrollar la realidad. Como el primer día que llega la primera viga a la obra, pues hay esa excitación, ¿no? Prácticamente sobre el trabelo solo cabían estas enormes vigas de 18 metros. Y aquí está mi amigo Alejandro Bernabeu, grandísimo, que yo digo, ponte para que se vea como una persona tan pequeñita como tú es capaz de desarrollar estos 18 metros, ese tema de la escala siempre tan importante en la arquitectura. Bueno, claro, ¿cómo se hacen unas ramas? ¿Qué estructura hay que decidir y qué hay que desarrollar para que esto sea realmente, no se pierda la idea, aunque luego tengamos que geometrizar y tengamos que dar una lectura contemporánea al espacio, evitando siempre la fatídica literalidad? ¿Cómo podemos... ¿A qué estructura vamos? Entonces, claro, yo hablando con Alejandro de estas cosas, de las ramas y que me gustaría que no se perdiera esa idea, que la gente una vez que entra al edificio entendiera que puede estar caminando entre las copas, pues empezamos a hablar de tipologías de estructura. Y esta estructura en concreto es lo que se llama las estructuras recíprocas, estructuras que, apoyándose unos elementos sobre otros, pues acaban consiguiendo un tema del conjunto. Quitas uno y probablemente los compañeros de al lado se van eliminando, ¿no? Entonces, empezamos a buscar unas estructuras que fueran o trabajaran todas conjuntamente para poder liberarnos de alguna manera de esos troncos, de esas pantallas de hormigón, de esos menhires de hormigón, para poder tener libertad de movimiento, expandirse y crecer con la copa de los árboles, ¿no? Cuando la estructura pues, se puede hacer más compleja, pues vuelve a ser otra estructura recíproca, es decir, las complejidades geométricas de solicitaciones de la gravedad infinitas. Pero de alguna manera ya empiezo a decir por dónde podría ir la estructura de este árbol o de esta copa que queremos. Cierto es que estas estructuras son las más antiguas que se hacen. En las cabañas, por ejemplo, antiguas, siempre se establecía una especie de estructura principal o primaria y utilizaban este tipo de esquema. Bueno, pues entonces ya empezamos a trabajar con unas estructuras que se independizan de esos monolitos, que empiezan a tener vida propia, que serán perforados porque habrá unos pasos de instalaciones necesarios, ¿no? Digamos, esto se podría decir que es la estructura de huesos y luego vendrán pues las venas y demás, que se podría hacer el símil con las instalaciones. Pero de alguna manera ya se empieza a entender cómo este esquema, ¿no? De repente esta figura de estas vigas que parece que no llegan a ningún lado y son como unas ramas que están en el aire, luego pues darán lugar al complejo edificio que es, pero por el contrario a la sencilla idea que ata todo
pero que de alguna manera nos seguimos encontrando estos paisajes a medida que vamos avanzando por la obra, en esta obra incompleta, y que claro, ¿no? Absolutamente estábamos pues maravillados, ¿no? El poder tener este mapa. De hecho, cuando ya detectamos el poder subir y el poder caminar entre ellas, pues tenemos con la sierra al fondo, la sierra de Mijas al fondo, que se recupera en varias partes del proyecto, como escapes visuales en esa longitud de la mirada, pues empezamos a ver cómo caminar entre todas estas vigas puede ser un espacio emocionante. Y cierto es que ya un poco visto de la vista de pájaro, que creo que el arquitecto siempre trabajar con esas escalas, de retirarse mucho, volverse a acercar a ver el perno, pero volverse a retirar para no perder la concepción del edificio, encontramos este bosque, ¿no? Que, como digo, yo creo que esto define muy bien a todos los arquitectos, ¿no? Yo creo que todos los arquitectos, con todas las comillas, tenemos un escultor que queremos ser y no somos, porque sabemos que nuestra profesión va más allá de la propia escultura, no es una pieza que se rodee, sino que es una pieza que se habita, se entra y se le mete un programa. Pero cierto es que nos encantaría que la obra muchas veces se quedara en este estado, que pudiéramos, porque todas las estructuras, diría el 90 y tantos % en sí son hermosas, porque claro, demuestran la esencialidad de la gravedad, de los elementos necesarios principales para que eso se pueda habitar. Claro, estamos obligados por técnica, por programa, por todo, pues a completar, ¿no? Y en ese completarlo, pues esta idea, sin ser tan pura, pero sí hace que la concepción vaya avanzando en el mismo sitio. Claro, es importante en un bosque establecer no solo la sombra, no solo la protección, sino el vacío como el mejor dicho, el claro del bosque, que María Zambrano, malagueña, contaba muy bien, ¿no? Como ese espacio, se abre el bosque, se pierde la densidad y de repente entra el sol a mansalva y ahí se produce otro tipo de actividad. Bueno, pues empezamos a hacer una serie de esquemas con la estructura, con los menires y de alguna manera con intensidades del espacio, de cómo, digamos, por gamas de grises, unos son más estáticos, otros son más dinámicos, otros fluctúan en una manera o en otra, pues conseguíamos mapas de estos, que teníamos infinitos, pero que de alguna manera podíamos albergar el programa. Luego veremos alguna planta y veremos que realmente pues, hay siempre un elemento modular que ata todo, que es el patio, que es este vacío, que tiene unas proporciones de 3 por 18, o sea, 1,6 es la relación, y se va encadenando para generar esa especie de elemento elevado, monolítico a nivel dolmen, a nivel de interpretación del bosque petrificado, del bosque hecho por el hombre, y esos patios sirven un poco como los poros de la esponja para que pueda respirar de una forma absolutamente clara, ¿no? Ya estos patios pues empiezan a calar el elemento, la vegetación empieza a aparecer, empiezan a aparecer estos muros vegetales que son filtros que están todos orientados al sur, y hacemos un desarrollo también técnico con otro grandísimo ingeniero, Gustavo Álvarez, que nos ayuda a entender estos patios no solo como elementos de entrada de luz, sino como elementos que pueden establecer unas nuevas condiciones. Cuando estás en el bosque y entras en esa sombra o entras en esos claros, los márgenes térmicos son impresionantes, los márgenes de sensaciones desde la humedad a la temperatura, al viento, son increíbles. Entonces empezamos a estudiar cómo estos patios podían llegar a tener todo este tipo de cosas. Empezamos a tener una vegetación que nace en la cubierta, se desparrama, sirve de filtro solar siempre en todas las fachadas sur. Los patios tienen una longitud de 3 por 18, como he dicho, donde siempre tenemos una cara norte-sur. Una norte perfecta es una luz perfecta para el trabajo, para trabajar en una mesa, y la sur, que incide, pues el filtro de alguna manera, pues necesitamos un filtro vegetal y luego habrá uno interno que será más concreto en función de las necesidades lumínicas internas. Pero bueno, estos patios en concreto, lo que aquí establecíamos es que esta vegetación era importante. También era importante introducir un movimiento del aire. Para eso metemos unas toberas de alta inducción absolutamente autónomas con energía solar que lo que hacen es mover el viento a muy baja velocidad. Y con eso se aporta humedad. Y luego, por otro lado, mediante unos elementos de unas pequeñas boquillas, metemos agua nebulizada, con lo cual estamos también metiendo humedad, que es la que ya lleva la planta más la que nosotros inducimos. Con lo cual, de esa manera, nosotros estamos estableciendo
un cambio térmico importante. De una condición exterior de 31 grados bajamos casi 4 grados en la temperatura. De ahí, por supuesto, estamos cogiendo toda la temperatura y todo el aire necesario para la climatización del edificio. Esto es lo que se llama el enfriamiento adiabático, es decir, no hay aporte de energía, es un tema exclusivamente de estudio de estas condiciones absolutamente técnicas, ¿no? Esta foto me resulta muy interesante porque aquí se puede concentrar todo ya, esa intuición del patio, esa verticalidad, ese menhir, ese dolmen que está casi colgando. Claro, aquí la tangencia es importantísima. Qué diferente hubiera sido si hubiera mordido las vigas directamente contra esas pantallas, porque hubieran quedado unos encuentros rarísimos. Para ello tuvimos que desarrollar una especie de piezas que eran unas llaves de cortante metidas e introducidas en el hormigón con el mundo metálico que nos permitían hacer este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, en definitiva, al final empezamos a trabajar con la forma del solar. ¿Qué forma tiene un bosque? Pues, ¿por qué no puede tener la forma del solar? Aquello que siempre le decimos a los alumnos, un edificio no puede tener la forma del solar. Bueno, pues en este caso nos ceñimos a los retranqueos. Nos separamos 8 metros y luego establecemos un criterio de entrada, una especie de jerarquía norte-sur, que es esta especie de gran llaga de entrada que tenemos. Mientras tanto, los patios se van distribuyendo uniformemente, separados 6 metros cada uno por todo el edificio para poder establecer e incluir el programa. La cara norte, que tiene esa geometría aparentemente caprichosa, y sí lo es después del urbanismo hecho, sucede una historia muy rápida, y es que cuando estamos desarrollando el proyecto, la calle tenía esa geometría, pasaba por ahí, y teníamos 8 metros de retranqueo a esa calle. Cuando llegamos a construir el edificio ya, a ponernos, de repente el urbanismo se había hecho otro proyecto urbano, y no se nos había comunicado. Bueno, realmente esto es el recuerdo de cómo era la calle, genera una serie de tensiones y ahí se queda. Digo porque es verdad que mis mejores amigos dicen que es un gesto muy formalista, pero es un recuerdo realmente de lo que había urbano y luego veremos que espacialmente es realmente interesante. Bueno, aquí se ve, esta es la planta baja, es una planta baja mucho más libre, no tiene esa forma del solar, tiene una plaza cubierta y bueno, tiene los diferentes programas que van desde toda la zona pública, toda esta parte es transparente, tenemos la cafetería, conserjería, secretaría, salones de actos, biblioteca. Es decir, aquí se desarrolla toda la parte pública del edificio. Y ya en la parte superior, que sí nos ceñimos a esta geometría tan extraña, ¿no? Esta geometría que casi genera una especie de colisión geométrica, ¿no? Consigo misma, pero que realmente luego urbanísticamente funciona muy bien porque el edificio, según vas paseando por la calle, te va como acompañando, te va haciendo el tránsito. Bueno, pues aquí tenemos dos niveles. Este primer nivel es el nivel de todo el aulario y el siguiente nivel es el nivel de profesorado. Está perfectamente dividido en esos dos niveles, profesorado y aulario, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque funciona muy bien. Los patios están dando un resultado absolutamente excelente. Aquí ya está en proceso de construcción, donde el bosque empieza a ser ocupado, ese bosque que ya nos queda solo en esa vertiente occidental empieza a ser ocupado por ese hormigón que, claro, que evidentemente pues nos deja estos fantásticos paisajes en la obra, y patios que nos permiten meter usos, introducir escaleras, meter el enfriamiento adiabático, estas escaleras imposibles que parece que no caben, pues están metidas en esta geometría, acompañados de un lucernario paralelo y casi un poco evocando a esas escaleras imposibles de Piranesi, ¿no? Con un cruce de circulaciones que permite el recorrer. O estos patios donde aquí ya vemos la vegetación un poco arriba, bueno, alguna boquilla se llega a ver en la zona superior, y luego el mundo del reflejo, ¿no? Estos patios quizá más privados, ya más herméticos por el tipo de uso, porque la gente del tratamiento psiquiátrico tiene la opción de salir a estos pequeños espacios. Y el mundo del reflejo, el mundo del vidrio, esos patios como algo donde parece que no se sabe dónde acaba y dónde empieza, donde el cielo se refleja en todos los lados y parece que hay una continuidad de todos los elementos y de todos los sistemas. Bueno, claro, hay una cosa muy bonita en estos patios, y es que este tema de nebulizar agua, ahora mismo vemos que no tenemos la pantalla vegetal, entonces hay una idea muy bonita evocada
que es como esos patios donde siempre llueve, ¿no? Esos patios donde está continuamente lloviendo. Es decir, esta cosa casi poética, ¿no? de decir, bueno, qué maravilla que siempre hay esta sensación de pasar al patio y vas a conseguir otras condiciones. Bueno, aquí traigo alguna sección para completar lo técnico de cómo los patios casi todos llegan hasta abajo, pero hay algunos que se quedan a nivel intermedio para permitir otros usos de mayor espacio, o esos patios, como digo, escalera o esa vegetación de la que estábamos hablando. Bueno, llegamos a la parte final, que es aquí donde cómo rematamos este bosque, cómo lo queremos entender, cómo hacemos este dolmen levantado de tanta geometría, cogido por tantos menires. Y claro, pues nos empezamos a entender cómo podemos rematar geométricamente esto, qué piel debe llevar esto, ¿no? Concurso, planteamos un hormigón autolimpiante que tan de moda está. Bueno, y en el proceso nos dimos cuenta de que, claro, el esfuerzo estructural que es levantar una mole de estas y encima meterle más sobrecarga, pues era un poco contra natura. Entonces empezamos a entender, claro, qué geometrías en la naturaleza existen, que están en movimiento, que cambian con la luz y que empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces de repente nos empezamos a ver qué es la piel de una serpiente, que muda, que de repente es la muda y entonces se convierte en frágil, pero mientras pertenece al músculo de la serpiente, es elástica, es resistente, trabaja conjuntamente con el músculo y de alguna manera siempre le da unos efectos interesantísimos por la curvatura, por la naturaleza del material, por lo que sea. Y de ahí empezamos a trabajar este tipo de escenas, de cómo esto se puede llevar al mundo de la arquitectura sin volvernos locos, y nos damos cuenta que, claro, ¿qué material puede funcionar así? Pues clarísimamente empezamos a trabajar con el vidrio. Claro, el vidrio tiene una rigidez que es imposible, que además la geometría va en contra, las condiciones de los patios, que también tiene un ahorro energético y un tema de sostenibilidad del edificio, nos lo íbamos un poco a pervertir, ¿no? Y pasamos a otro material del mismo interés, que empieza a ser la cerámica. La cerámica como un elemento, claro, si nos ponemos a hacer el balance desde los tiempos, ya no hablo de los romanos, sino antes incluso, nos damos cuenta de la longevidad de este material, de cómo el tiempo pasa por él. El tiempo es un material de trabajo de todos los arquitectos. Yo me acuerdo que Álvaro Siza decía una frase muy bonita que decía: ¿cuál es el mejor arquitecto del mundo? Y todo el mundo decía uno que le conocía, otro decía otro. Pues no, el mejor arquitecto del mundo es el tiempo. O sea, el tiempo ha pasado por el edificio y lo ha mejorado y ha hecho que el tiempo quede permanente y se quede ahí. Bueno, entonces empezamos a trabajar ese material cerámico como un elemento de pequeña escala, como esa pequeña escama de la serpiente, que nos permite adoptar una gran geometría, la decisión de un elemento pequeño para no irnos a grandes placas, para no irnos a solicitaciones estructurales y para poder tratarlo sobre todo como una piel que fuera continua, como una piel que tuviera elementos de unión entre ellos, que es esta cosa más cementosa, más especial, pero a la vez elástica. Entonces empezamos a trabajar trabajamos con el ITC, con el Instituto Tecnológico Cerámico, hacemos un convenio con ellos, empezamos a trabajar y nos conectan con la persona que dicen que más sabe, y a mí cada día no me cabe la menor duda, que es Gabriel, que tenemos la suerte de que esté aquí. Y entonces empezamos a establecer una relación de qué queremos y cómo queremos, porque el tema de las juntas es difícil y demás. Entonces, bueno, es que a lo mejor tiene que ser todo junta y entonces tiene que ser todo un elemento que trabaje a la vez. Claro, además, como arquitectos estamos obsesionados con la luz y cómo queremos que el Sol, según ese astro que está a 149 millones de kilómetros de la Tierra, empiece a girar y empiece a generar estas oquedades y empiece a generar estos aspectos diferentes, que aquí la sombra es protagonista, pero aquí parece que hasta que no es cerámica, es metálico. Entonces nos recuerda a esa serpiente con ese sol que se va moviendo y de repente va generando riquezas y un músculo que parece que está trabajando, está en tracción y está en movimiento, porque la luz lo está conectando. Luego, a su vez, existen una serie de pequeños huecos que quieren
conectar con el interior, pero que están siempre dentro de esa modulación. Otra cosa muy bonita que hemos descubierto con la cerámica es el tema de la luz, el tema del color, perdón. Nos hemos dado cuenta, aunque ya lo sabemos, creemos que lo sabemos, pero no nos dejan de sorprender las obras, que la policromía de la luz está en la propia luz. Entonces, esta gama de blancos, no está el rojo, el verde, no, es que aquí hay una gama de blancos que podríamos sacar, pues a lo mejor hasta 200 reales de blancos que hemos detectado en la obra. Luego los huecos pertinentemente colocados para buscar ese acompañar la fachada desde el interior y demás. Esos huecos, me voy a tener solo un momento, un instante, son pequeños para no perder la idea de la volumetría general y de lo compacto, pero también son de 60 por 60, que permiten, que son espacios en sí mismos, porque son relacionados con las casbas marroquíes, es como el espacio que tiene la cabeza del hombre para asomarse casi y sentirse que es el protagonista del espacio, más allá de que la academia la tenga a la espalda y esté totalmente acompañada por ella. Ese material cerámico también se convierte en techo, esto gracias a Gabriel lo hemos podido hacer, se convierte también en este manto, empieza a tener otro tipo de luces y otro tipo de oquedades. Cómo ese material se acaba convirtiendo en cielo y casi no sé si se sabe si el cielo es cerámico o el material es aéreo o está hecho de gas, pero hay un tema aquí de similitudes muy bonitas. O cómo en una luz prácticamente tangente parece hormigón, parece algo mucho más pétreo, pero mucho más masivo. Es decir, toda esta riqueza de cantidad de sensaciones y de espacialidades, pues con la cerámica desde luego estamos absolutamente enamorados. Bueno, solo decir que esta pieza intentamos hacer unos elementos muy gordos, muy profundos, de más de 1 centímetro. Estoy acabando ya, porque creo que estoy consumiendo el tiempo de otro, pero eso debido a que al final la piel debía ser una cosa elástica, tal, y fuimos a un elemento muy fino, el más fino posible es de 1 centímetro, tiene una pequeña concavidad, que tiene un rebaje de 3 milímetros, y ese rebaje de 3 milímetros que parece absolutamente despreciable es el que consigue todos estos efectos de luz y demás. Sin más, dejaros aquí este, dolmen que hemos elevado del suelo para poder entrar en él y vivirlo como si fuera pues, ese bosque que desde el inicio ansiamos. Muchísimas gracias. Doy paso a Gabriel. Ramón, no se te escucha. Ramón. Ahora, ¿me oís? ¿Ahora me oís? Dejo de compartir. ¿Me oís ahora? ¿Sí? Sí, te oímos. Vale, perfecto. Perfectamente, Ramón. No, o sea, sobre esta primera parte, después hablaremos de la industria, yo querría hacer algunas pequeñas reflexiones y algunas preguntas. A ver, has dicho cosas muy interesantes, muchísimo. Voy a empezar por el principio. Es un proyecto de un concurso del 2008, por lo tanto hace 12 años que pensasteis este proyecto. Yo estoy muy de acuerdo en que los proyectos duren mucho tiempo. Las obras y los proyectos duran mucho tiempo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Bueno, primero por mi experiencia personal y la experiencia de otros amigos míos. Pero estoy muy de acuerdo porque el tiempo lo que hace es muy sabio el tiempo. Como decía Siza, que el mejor arquitecto es el tiempo, yo pienso que el tiempo nos aproxima a otro tipo de realidades que a lo mejor el proyecto por sí mismo o el concurso no llega a ello, ¿no? Y cuando tenemos tiempo lo que tenemos es reflexión. No tenemos producción, pero tenemos reflexión. Y es muy importante en arquitectura tener tiempo. En el mundo que vivimos cada vez hay menos tiempo para la reflexión y eso va mal para la arquitectura. O sea que, primero, felicidades porque el edificio ha tardado 12 años desde que lo pensasteis a que lo habéis hecho y eso es muy bueno para la arquitectura. De hecho, en mi experiencia personal, los edificios que han tardado menos de 10 años, seguro que le encuentro muchos más defectos a los que han tardado más, ¿no? La otra cosa que has dicho, que para mí es esencial,
es que no hay buena arquitectura sin buen cliente. Y me has dicho que en la Universidad de Málaga son muy buenos clientes. Esto, de verdad, y lo digo también por experiencia mía y de otros compañeros, en fin, eso es lo mejor que le puede pasar a la arquitectura. Ya no hablo del arquitecto, porque para mí lo importante es la arquitectura. El arquitecto pasa, pero la arquitectura queda, ¿no? Entonces, esta idea de que sea un buen cliente dice mucho también de la Universidad de Málaga, de vosotros como arquitectos y de la obra, ¿no? Respecto a los 4 puntos que has dicho, el lugar y el no lugar. Yo creo que es interesante la opción que habéis tomado. Es muy interesante decir, bueno, y además a mí me parece bien que hayáis cogido los 8 metros y medio del linde, que es lo que podíais hacer, y se acabó. Porque tampoco es un lugar que permita, digamos, dialogar con otras cosas, a no ser la lejanía esta que has dicho de la sierra. Y eso yo creo, hablaré luego, yo creo que es interesante. Por lo tanto, el que sea un no lugar y que de alguna manera os cerréis, porque os cerráis y os abrís, es decir, es un edificio complejo desde este punto de vista, porque en la planta baja se abre, pero en las plantas superiores se cierra, digamos, ¿no? Y de alguna manera no es que sea un lugar, sino que vosotros creáis el lugar, que eso yo creo que también está muy bien. Vuestro edificio es un nuevo lugar, que ya no en el entorno, sino en vuestro mismo solar, ¿no? Yo creo que esto está muy bien. Respecto al espacio, bueno, a mí me parece muy interesante la idea de los patios, muy interesante. Estamos en Málaga, por lo tanto no estamos en el norte de Europa. La relación con el exterior no es tan inmediata como en otros lugares, sino que se produce a través de estos espacios en penumbra, con sombras, etcétera. Además, estos patios les habéis puesto este elemento verde y además toda esta tecnología, que no es tecnología, sino que es desarrollo, digamos, ecológico para que rebaje la temperatura 5 grados. Y eso es muy importante en Málaga, en el sur de España, y más lo será con el tiempo. Es decir, que eso yo creo que son cosas muy interesantes, ¿no? Lo del claro del bosque está muy bien y después hablaremos de la piel como músculo, porque yo creo que esto quizá lo hablemos más con la técnica. Ahora me gustaría hablar más del encaje del edificio, ¿no? Hay un tema que quiero preguntarte, ¿no? Porque yo creo que este edificio es como un recinto en sí mismo. Tú entras a ese recinto, te encuentras con una planta baja muy abierta porque son los espacios públicos, son las, bueno, no sé, la cafetería, etcétera, ¿no? Y luego ya te metes en un mundo más interiorizado, ¿no? Porque el conocimiento también no requiere de grandes ventanales al exterior y que uno necesita interiorizarse y demás. O sea que esto me parece muy bien. Hacéis una cosa que yo creo que está muy bien y creo que lo podrías explicar de una manera razonable y razonada, que es estos espacios intermedios que creáis, porque vais desde el fuera fuera al dentro dentro. Es decir, ¿te acuerdas el libro el libro sobre la vivienda japonesa, que vas entrando y vas oscureciéndote y por lo tanto las cosas más reflejadas están muy escondidas, etcétera, ¿no? El elogio de la sombra. Yo creo que vais, en vuestro edificio hay los 4 estadios, desde el fuera fuera hasta el fuera dentro, hasta el dentro fuera y hasta el dentro dentro. Es decir, y eso yo creo que lo tienes que explicar, porque se intuye, se nota, pero está muy bien que podrías explicar. Pero hay una cosa que me preocupa, no, supongo que lo habéis estudiado porque con 12 años, que es esta idea de recinto. Yo creo que está muy bien que en un lugar se establezca un edificio que sea como un recinto en sí mismo y que dentro de ese recinto pasen cosas. Entonces, no acabo de entender esa gran plaza, este gran atrio, que no esté dentro de un recinto. Es decir, que la piel, no entiendo por qué no pasa toda y pasas por debajo de la piel y te encuentras con un recinto para entrar después a los... No sé si me explico. Es decir, ya que tenemos un elemento cerrado en la planta alta, que el cierre fuera, da lo mismo que lo que haya detrás del cierre.
si hay estudiantes o si hay profesores o si hay una plaza. Y lo digo porque a lo mejor esa especie de rectángulo, gran plaza, es la que está orientada de forma que miras a la sierra a lo mejor, ¿no? Que es interesante, creo yo. Y además pienso que el que os va a acompañar en el solar, que supongo que en el solar habrá otro edificio, me imagino, tiene que tener en cuenta seguro vuestra plaza. Porque si no la tuviera en cuenta, entonces se entendería menos. Entonces sería la solución que yo propondría de cerrar, digamos, toda la piel, ¿entendéis, no? Bueno, esto es una pregunta que supongo que habéis meditado mucho y que a mí de bote pronto, estudiando el proyecto, me ha venido a la cabeza. Claro, es muy bonito esto que cuentas, Ramón, porque evidentemente siempre dices, casi estás hablando de si la pieza se posa o no se posa. O sea, al final estamos hablando de ese límite que tiene la arquitectura de querer entrar por debajo, no. Hay una cosa que no he contado, porque evidentemente tenía poco tiempo y quería hacer un balance global de todo este tipo de asuntos, que es el siguiente. El acceso de todo el perímetro, la calle está a un nivel y la plaza está a otro. Es decir, hay una depresión. De hecho, en la foto que se ve la gran plaza, hay varios peldaños, hay un graderío. ¿Qué pasa? Que entonces tú nunca estás en la calle y cuando vas paseando por la calle no estás viendo el interior porque te acompaña el edificio. Está casi a 1,5 metros, 1,80 m, dependiendo de la calle que va con su geometría. Entonces, ese acto de meterte dentro un poco de ese acceso casi de umbral hace que pensemos que no era necesario. Y aparte, está bien. Ya lo has vislumbrado tú. Sí. Cuando te das la vuelta y te has deprimido, te quitas el edificio que tienes enfrente, te lo quitas y aparece la sierra. Y aparece todo el perfil de la sierra. Con lo cual, claro, ha cogido una cantidad de sentido esa plaza, que además está relacionada con la cafetería, me imagino a todos los alumnos ahí entrando, saliendo, haciendo vida, que dijimos, es que esta plaza es el corazón. De hecho, la grieta nace por el sol y la plaza se produce en la sombra. En la sombra pero ese punto que tú has dicho es importantísimo. Está casi está bien. Al suelo. Está bien, es que no había visto lo de la topografía. Tendrías que hacer una buena foto. Ha salido una foto antes, pero tenía que... Te la voy a contar. Es que el problema es que como la obra no está acabada, pues no has hecho fotos. Está Javier Callejas, es un grandísimo fotógrafo detrás, ya ha ido a verla y estamos esperando acabar para que haga las fotos que tiene que hacer de ojo de arquitecto y con tiempo. Muy bien. Yo ese tiempo aún no lo he tenido, lamentablemente. Muy bien. Pero es muy interesante. Bueno, pues no sé, seguiremos hablando más adelante. Yo espero que después de que pase todo esto, con un vino delante, porque yo sé que los das. Ojalá. Y podamos disfrutar del edificio viéndolo in situ. Sí, me gustaría mucho, de verdad, ¿eh? Pues muchas gracias, Ramón, por tu comentario, porque es muy pertinente. Seguimos. Perfecto. Gabriel. Se ve la carátula, la presentación. Ramón, ¿la veis? Sí, se ve. Bueno, pues vamos a explicar un poco lo que es la piel, ¿no? La piel, la parte de cómo conseguimos, intentando siempre perseguir la satisfacción de los proyectistas, Eduardo y Miguel Ángel, de dar continuidad a esta piel, ¿no? Y observar al máximo sus... Es un poco el desarrollo de la presentación que tengo preparada y bueno, pues, es ágil, pero creo que es interesante recorriendo lo que ha sido el itinerario que hemos seguido nosotros desde el primer día. Esto nace pues porque recibo una llamada de Javier Mira, arquitecto del Instituto de Tecnología Cerámica que conozco desde hace años y me hace una consulta así como muy abstracta, diciéndome, Gabriel, ¿tenéis material de juntas que pueda variar en su anchura y
que además tenga una textura gruesa. Claro, me dejó un poco sorprendido porque normalmente las juntas no se plantean con anchuras variables, ¿no? La textura no había mayor problema, obviamente. Y ese fue el primer requerimiento, ¿no? Luego me hablaba de que habían unas piezas que se estaban haciendo de manera casi artesanal, ¿no? Especiales para este proyecto, y que, bueno, pues que se disponían en forma de matriz, ¿no? Una retícula, y por lo tanto esto eran piezas circulares, y esto era lo que hacía pues, que el espacio entre piezas pues constituyera la junta de anchura totalmente. Bien, cuando me planteó esto, pues yo evidentemente dentro de nuestra gama de productos me dirigí a un mortero de juntas que tenemos con textura más bien gruesa, cuya gama de anchuras pues, va de 4 a 15 milímetros. Pero claro, las anchuras que se producían dejando en el punto de tangencia de las piezas 5 milímetros eran superiores, en su parte mayor, a 15 milímetros. Pues, estar en 20 o 25. Dadas estas condiciones y dada, pues pensé que el producto puramente cementoso deberíamos haberlo aditivado con aditivos poliméricos. El aditivo polimérico lo que hace pues, es mejorar todas las prestaciones de la junta, y particularmente lo que hace es bajar el volumen elástico y dejarlo de mayor adherencia. Bueno, hicimos pruebas, como en todo el proceso que veréis de gestación de esta fachada, o de la parte tecnológica, digamos, y bueno, pues hicimos pruebas lo más reales posibles a las condiciones de puesta en obra, es decir, pruebas en el exterior del patio de nuestras naves, ¿no? Y claro, no acabó de funcionar, no acabó de funcionar porque, como podéis observar, pues se nos abrieron pequeñas fisuras, fisuras de retracción en fase plástica, probablemente pues provocadas por esta variabilidad en la anchura y por haber el propio producto de base cementosa, hidráulico, y por lo tanto un factor de curado muy importante. Segunda conversación, tuvimos varias, ¿no? Lógicamente con Javier, y fuimos avanzando, y entonces yo le iba explicando cómo iban pasando las experiencias, ¿no? Segunda conversación, o tercera, no recuerdo, me habla de que el soporte, porque claro, en todo el sistema cerámico el soporte es fundamental, y me habla de un soporte panelado y rastrelado. Claro, ya me empezaron a disparar un poco las alarmas, ¿no? Porque empecé a pensar que aquello era un proyecto un poco singular. Empecé a interesarme y él me ofreció además ponerme en contacto con el equipo de arquitectos, porque realmente era necesario, ¿no? Era necesario tener este intercambio. Y fue cuando empezamos a ver realmente los condicionantes reales del proyecto, ¿no? Y claro, ya pues la propia web de LPS vimos rápidamente de qué se trataba este objeto, ¿no? Y cuál era la intención de esta fachada. Era unos planos enormes, continuos, larguísimos, la fachada más larga que hace más de 100 metros. Y bueno, pues hablando con ellos nos expresaban de que, bueno, pues la idea era dar una continuidad absoluta a la piel. Por lo tanto, este era un requerimiento fundamental. Por otra parte, era un sistema que, hablando, pues incluso también luego con la propia constructora, pues bueno, nos explicaban que era como una cortina colgada, suspendida del forjado superior, y que prácticamente no llevaba otras sujeciones y que doblaba en el porche, en la planta baja, y continuaba por debajo. Este sistema. Bueno, en principio tampoco esto debería suponer para nosotros mayores problemas, en el sentido de que nosotros conocíamos este tipo de soportes, por soporte de base cementosa, y el fabricante lo tiene perfectamente estudiado, cómo debe tratar sus juntas
que arma con unas mallas. En este sentido, la geometría de lo que es la cerámica, que Eduardo pues, ha explicado también, ¿no? Desde un punto de vista más técnico, que es lo que a mí me preocupaba más, era una pasta, lo que se conoce por una pasta blanca, es decir, es una cerámica absorbente que lleva un esmalte en su superficie. Aquí esta es, creo recordar, la primera versión que se nos presentó, que era brillante, luego pasó a satinada, pero bueno, esto de cara a la colocación poco nos afectaba, digamos, ¿no? La geometría pues eran discos ligeramente, bueno, cóncavos, convexos, o convexos, como le queráis llamar, de diámetro 12 y 5. Es decir, estos discos pequeños lo que venían era pues, a evitar esta enorme anchura que si no se hubiera producido y que entonces sí que hubiera sido imposible encontrar un material que hubiera podido rellenarlo con garantías, ¿no? Por lo tanto, la disposición es una doble retícula, una parte la de que forman los discos grandes y otra desplazada con los discos pequeños. Con una anchura mínima de junta en lo que serían las tangencias de 5 milímetros. Bien. A partir de aquí, ¿qué proponemos? Bueno, hemos de considerar, siempre que consideramos un sistema cerámico y particularmente cuando estamos hablando de fachadas y cubiertas, es decir, las envolventes, los condicionantes que nos impone el lugar donde está la obra. Luego, en este caso, el comportamiento del revestimiento desde un punto de vista elastomecánico, sobre todo cuando nos apartamos de lo que es convencional, hay que tener una comprensión de cómo va a funcionar esta fachada. Y luego los condicionantes, porque una cosa es el momento en que concibes teóricamente el sistema y otro es el momento en que se va a poner en la obra. Y que la obra también tiene sus propias condiciones que imponer, ¿no? Para buen fin. Por lo tanto, debíamos estudiar todo esto. Bueno, en Málaga se producen temperaturas que van desde los 8 grados hasta los 30, desde el punto de vista histórico, y esto, claro, son temperaturas ambientales. Si hablamos luego de la temperatura que puede coger el material, pues es mucho más elevada. Nosotros en MAPEI, cuando hacemos una recomendación específica para un proyecto concreto, generamos un documento que nos compromete, porque lleva una firma y lleva un membrete, en relación a unas recomendaciones de un sistema, de un sistema de productos. Es lógico, porque tenemos más de 1.500 productos, entonces nosotros los conocemos, el cliente o el proyectista no los conoce ni tiene por qué, y cuando confía en nosotros, pues siempre procuramos recomendarle los que técnicamente son más adecuados, más idóneos para los problemas que se nos plantean. Entonces siempre tenemos una advertencia en el sentido de que estas recomendaciones hay que entenderlas como un sistema donde todos los productos recomendados, cada uno tiene su función específica, pero todos interactúan y todos se complementan. Por lo tanto, no vale coger uno y cambiarlo, cambiarlo porque es barato, por lo que sea, por la razón que sea. Esto es un sistema estudiado y que por lo tanto no se debe alterar, a no ser que pues, lo veamos, lo estudiemos y acordemos que se puede cambiar, ¿no? Y en este caso particular de este proyecto, pues al final pusimos una nota importante que venía a ser la justificación de la solución que dimos respecto al comportamiento elastomecánico. ¿Por qué esto? Porque nosotros íbamos a comprometernos con una solución de fachada que rompía con todo lo que dicen las normas. Es decir, yo tuve la suerte de participar en la gestación de la norma 130.002, que es la norma de colocación de la cerámica, ¿no? Por lo tanto, allí se habla de juntas, cada cuánto han de estar, qué distancias, qué anchuras, etc. Y es muy correcto, está muy bien y es un consenso alcanzado por
una comisión de expertos de los más diversos ámbitos, entre ellos los colegios de arquitectos y aparejadores. Pero, claro, se refieren a obras normales. Cuando uno se aparta de esta norma, pues, hay que actuar como un proyectista. Entonces, la justificación de por qué íbamos a hacer una propuesta que no tuviera normas, que no tuviera juntas de movimiento, más allá de las puramente perimetrales, las de entrega, lógicamente, cambios de plano, y lo que si hubieran habido, que no era el caso, juntas de estructura que se reflejaran en fachada, esas obviamente siempre hay que respetarlas, pero no las de fraccionamiento, paños cerámicos. Estas eran las que queríamos obviar. Y bueno, la manera de hacerlo, como apuntaba Eduardo, pues era, oye, ¿por qué no vamos a hacer que lo que es el mortero o la junta de relleno entre piezas sea toda ella una, entre comillas, junta de movimiento? Bueno, ¿y cómo vamos a justificar este salto, ¿no? Este salto cualitativo, ¿no? De concepto? Pues aquí pongo una serie de puntos que son las justificaciones que encontré, ¿no? En mi reflexión. La disposición y forma de los elementos cerámicos, que dificulta la ejecución de dichas juntas, es decir, poner una línea recta en esta fachada, rompía toda la intención del proyecto. La recomendación de un material de relleno especial, que luego tendré ocasión de comentar, que tiene un bajísimo módulo elástico. Entonces, esto hace que la transmisión de esfuerzo debido a contracciones, pero sobre todo dilataciones térmicas, no sea acumulativa. Digamos que cada pieza, en algún sentido, pues actúe autónomamente y tenga espacio para relajar las tensiones que pueda generar. La pequeña dimensión, estamos hablando de cerámica de muy pequeño tamaño, estamos en una evolución de la cerámica donde ahora se fabrican piezas de 3 metros y por lo tanto las tensiones que estas piezas generan son brutales. Aquí teníamos la ventaja de que las piezas eran pequeñitas, por lo tanto pues, la generación de tensiones era limitada. La propia forma geométrica de los elementos, que al ser circular suponía un reparto pues casi perfecto, ¿no? De estas tensiones de dilatación. Luego la propia disposición con una anchura muy correcta entre piezas de 5 milímetros y claro, en la parte ancha sí que superábamos las anchuras recomendadas por las fichas técnicas de los productos. En particular el producto que recomendamos, que era el FlexColor, pues limitaba a 10 milímetros. Pero claro, ahí es donde luego empiezan otras cosas, ¿no? Empiezan otras cosas, otras actuaciones, como son las pruebas en taller. Las pruebas en taller, al final, lo que hacen es darte la convicción de que el producto, cuando ponemos 10 milímetros, pues va sobrado y que podemos hacer juntas más anchas. Entonces, bien, pues esto, haciendo las pruebas debidas y alcanzando esta condición. Bien, finalmente, en cuanto a la deformabilidad del adhesivo, entendíamos que siendo una pasta blanca absorbente y con en todas las condiciones, un soporte cementoso, pues con un adhesivo S1 era suficiente para absorber las tensiones rasantes que, dada la dimensión de las piezas, se pudieran generar. Entonces, la primera recomendación de adhesivo fue un adhesivo de avanzado, prestaciones que según la norma es un C2FT. Bueno, para los que no estén avezados, pues el C2 es la máxima adherencia que contempla la norma, F de fast, es decir, es un adhesivo rápido con tiempo abierto prolongado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué escogimos esto? Porque si se daban condiciones de invierno en la puesta en obra, en una fachada es conveniente usar adhesivos rápidos, porque nunca podemos prever la lluvia, un evento climático que nos puede llevar a destrozar el trabajo que hayamos hecho, ¿no? Entonces es conveniente. Por otra parte, este producto tiene un desarrollo que no es lineal en el tiempo, sino que primero fragua muy rápidamente y luego endurece mucho más lentamente. Es decir, primero es lento,
he explicado mal, primero es lento, lo cual permite al operario trabajar con tranquilidad y luego pega un tirón y fragua mucho más rápidamente. Por lo tanto, es un producto muy, muy adecuado en condiciones invernales en fachada. Luego cambió porque la obra se retrasó y, bueno, pues dijeron que se iba a aplicar en verano, condiciones térmicas más altas. Con lo cual cambiamos de adhesivo, pasamos a otro, perfectamente válido, que es el Keraflex Maxi S1. No voy a entrar en muchos detalles porque tenemos tiempo y tampoco quiero aburrir, ¿no? Aparecen sorpresas. Claro, las primeras pruebas que habíamos hecho eran con piezas sueltas que se nos habían enviado por Deacrata, que es fabricante, las había hecho, porque eran prototipos, bueno, pero a la hora de la verdad nos dicen que esto va a ir enmallado, que es muy lógico por otra parte, para facilitar la puesta en obra. Pero claro, este enmallado pues es otra condición más, porque simplemente haciendo un cálculo geométrico y suponiendo que la resina que pega la malla al reverso de la baldosa esté, digamos, bien ajustada, eso ya suponía un 30% de reducción de superficie de contacto. Bueno, yo me quedaba un poco, además había un factor muy importante, esto imposibilitaba totalmente la operación de doble encolado. Es una operación que en cerámica es muy importante cuando trabajamos en condiciones donde se pueden producir episodios de viento o episodios de altas temperaturas que tienden a crear piel en el adhesivo y por lo tanto a mermar su capacidad adherente. Por lo tanto, esto era un condicionante muy importante y tuvimos que volver a plantearnos hacer pruebas. A la derecha vemos a Javier, nuestros monitores, pues preparando unas probetas. El adhesivo lo cambiamos otra vez porque decidimos ir a tope de gama con un adhesivo Ultralite S2, que es un adhesivo de última generación, un adhesivo aligerado, luego en la película veréis que se extiende con muchísima facilidad y tiene una gran ventaja para este proyecto. En contra de lo que se ve en esta fotografía, que es la derecha, que es genérica, ese es un producto que tiene un mojado extraordinario de las piezas. Es decir, no hace falta hacer el doble encolado, con lo cual ya habíamos salvado el condicionamiento que nos imponía incorporar una malla. Bien, otra cosa que teníamos que probar era cómo se comportaba este adhesivo en condiciones antigravitatorias, es decir, en el techo. Y lo primero que hicimos fue coger una de las mantas que nos habían enviado. Antonio pues hizo uno de nuestros monitores, hizo una aplicación en el techo de nuestro taller y la verdad es que fue magníficamente bien. Quedó perfectamente sujeto y sin mayor problema. Bueno, aquí veis una tablilla que yo me hice, eso es mi letra, donde hicimos pruebas con las piezas grandes y las pequeñas y con distintas llaves para ver cuál era la mojabilidad óptima. Bueno, podéis ver en el propio dinamómetro y en el valor que está, digamos, marcado, donde el valor de adherencia conseguido Gabriel, sitúate más cerca de la pantalla que no se te oye bien. Pues llevo el micrófono en los cascos. Pues cuando te acercas se te oye mejor. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, aquí veis el valor de 2,62. Pensad que la norma para un C2, que es la máxima exigencia de adherencia, exige 1. O sea que estamos con 2,5, por encima de 2,5 veces el valor de adherencia. En este sentido íbamos muy tranquilos. Aquí podéis ver cómo la rotura se produce por cohesión en el propio adhesivo, con lo cual quiere decir que la adherencia al soporte es perfecta, incluso con la malla. Bien, lo mismo hicimos con las piezas pequeñas y ahí la rotura fue por adherencia. Por adherencia, veis cómo se marca la malla en la zona y el reverso, cómo queda totalmente mojado igualmente. Es decir, que este adhesivo decía total cobertura. El valor de adherencia también. La malla de 4 sigue siendo un valor muy bueno. Sigue siendo un valor muy bueno
Gabriel, perdona, Gabriel, es que se acopla el sonido. Entonces yo creo que te tienes que colocar a tu derecha. En esa posición, perfecto, porque si no se acopla y no se entiende. Vaya, no sé qué es lo que está pasando. No sé, vale, debe ser el iPad que lo tengo aquí. Lo voy a apagar. Y a lo mejor se acopla. Bueno, para que veáis la influencia de la malla, pues vale, no vamos a entrar porque es que me voy a entretener demasiado. Tengo tendencia a enrollarme. Vamos a ir avanzando. Bien, el adhesivo pues ya lo teníamos resuelto. Entonces vamos al mortero de juntas. Como os había explicado anteriormente, hicimos las pruebas con el cementoso aditivado con polímero y se nos había fisurado. Entonces, bueno, hay un producto que está fuera de la norma, que es una formulación que desarrolló Estados Unidos, Mapei, para dar respuesta a aquellos requerimientos donde el arquitecto precisamente lo que no quiere es que en fachada le salgan las dichosas juntas de movimiento que siempre tienen un envejecimiento distinto al resto, una anchura probablemente distinta y que está hecho de un material distinto. Entonces este producto, que es un producto que es una pasta polimérica lista para usar, no hace falta mezclar, tiene un módulo elástico bajísimo, bajísimo. Entonces, consulté convenientemente a nuestro laboratorio y efectivamente me confirmaron que el módulo elástico era de 0,4 gigapascales en condiciones de laboratorio y una vez en condiciones de temperatura bajaba a 0,2. Estos son valores bajísimos. Pensad que un producto cementoso se mueve entre 15 y 20 gigapascales y uno de resinas, un epoxídico, se puede mover entre 5 y 10. Es decir, aquí estamos hablando de valores muchísimo más bajos. Y esto, claro, nos da mucha garantía cuando queremos hacer un revestimiento cerámico continuo, que no siempre es válido, hay que estudiarlo, pero en este caso lo era. Bueno, hicimos las pruebas en el taller, en el patio, expuestas al exterior, etcétera. Se comportó magníficamente bien, ni una sola fisura en uno de los paneles que ensayamos. Incluso en los bordes de las maquetas que hicimos, pues se superaba ampliamente las anchuras que iban a haber en la obra, y no apareció la más mínima fisura. Con lo cual, estábamos muy tranquilos. Eso sí, en nuestra recomendación impusimos como condición imprescindible ejecutar esto en condiciones de sombra, porque al final esto es un producto, es pasta, pero es una dispersión base agua, y entonces si está bajo condiciones de sol en los primeros estadios, la evaporación es demasiado rápida, no da tiempo a que las moléculas de polímero hagan su coalescencia, que es cuando se abren las. Por lo tanto, esto es una condición importante. Bien, otras pruebas que hicimos, pues fue cómo resolvíamos los aristas, cómo se comportaría este producto precisamente en estas condiciones. Gabriel, perdóname que te moleste otra vez. Si te colocas a la derecha, a la derecha. Aquí, perfecto. Bueno, perdónate, lo siento porque es la primera vez que me pasa. No sé qué es lo que pasa. Bueno, pues sabiendo que es a la derecha, ningún problema. Bien, estaba explicando, probamos distintos tipos de cantoneras, ¿no? Y esta, que era la más, que tiene una sección en estrella de 3 puntas, era la menos invasiva para lo que era la sección del mortero. Entonces, era la que pensamos que tendría un comportamiento más neutro. Y efectivamente hicimos las maquetas y podéis ver el resultado, pues también perfecto, ninguna fisura, y por lo tanto, pues bueno, fue la solución que recomendamos. Y vamos a las juntas de movimiento. Aparecieron al final juntas de movimiento, desgraciadamente. En el último momento, pues el fabricante de los paneles, que tiene un documento de adecuación al uso, este documento le exigía pues, posicionar una serie de juntas cada 15 metros de una anchura de 20 milímetros. Claro, esto rompía totalmente con todos los planteamientos que nos habíamos hecho
y obviamente por muy bajo que fuera el módulo elástico, lo que no puede es resolver el movimiento en un punto que está diseñado para concentrar precisamente estos movimientos. Entonces, esto no tiene otra solución que realmente hacer una junta de movimiento y ponerle un sellador elastomérico. Pero claro, esto no es lo que quieren los arquitectos, no lo quiere el proyectista esto. Por lo tanto, hemos de ver cómo vamos a camuflarlo de alguna manera. A partir de aquí empezamos a trabajar con nuestra oficina técnica, al frente está un arquitecto también, Óscar Agüera, empezamos a diseñar soluciones. Bueno, aquí veis el primer planteamiento, el más básico. Bueno, pues vamos a tener que hacer una junta, ¿no? Vale, ostras, pero es que esta junta implica que sí, podemos salvar la distancia de 5 milímetros haciendo el sellado en dos fases, ¿no? Una primera que tendría la anchura que nos pide el fabricante de paneles y otra segunda que camuflaría, ¿no? Y que, bueno, pues ya cumpliría la función de que pudiera moverse el conjunto. Pero claro, esto implicaba una línea recta, ¿no? Y una línea recta pues implicaba que no podíamos colocar encima la pieza pequeña y entonces ya rompía la continuidad. Bueno, segundo estudio, vamos a ver cómo lo hacemos para colocar la pieza pequeña. Entonces, a base de poner unas bandas antiadherentes en el fondo y haciendo un pegado en un lateral, mediante un molde que cogía el eje de simetría de la junta, que este molde nos servía para luego limitar lo que era el mortero de colocación, de junta de colocación y hacer el relleno con un elastómero, pues creábamos esta junta. Bueno, sí, esto bien, pero tampoco acababa de convencer. Hicimos pruebas, vinieron Eduardo y Miguel Ángel al taller, lo estuvimos viendo y al final la tercera solución, que fue la que se adoptó, fue esta junta sinuosa que va rodeando las piezas pequeñas por uno de los lados. La complejidad es la misma porque, bueno, no voy a entrar en el pormenor del detalle constructivo, pero bueno, veis que es bastante complejo. Es decir, hay que procurar que esto se pueda mover, que no se adhiera al fondo, pero por otro lado, pues hay que asegurar que esté sellado, ¿no? Por lo tanto, bueno, también se efectúa un doble proceso de sellado, uno en lo que es la junta de los paneles y otro que va variando y que se mueve en la superficie, que es más estrecho, es el de 5, que va creando esta especie de serpiente. Bien. Para esto, pues recomendamos una silicona de base acética que tiene una calidad óptima, una estabilidad de color perfecta y además también recomendamos la colocación de un imprimador. Este imprimador tiene dos funciones. Por un lado, sellar los flancos de la junta. Pensamos que con una cerámica absorbente teníamos peligro de que hubiera migración del ácido acético y nos contaminara el esmalte. Y por otro lado, asegurar la adherencia, porque al tener este tipo de junta sinuosa, cuando trabaja en una dirección, las tensiones internas que se generan en el sellador son variables. Unas son más de rasante, otras son más de tracción. Por lo tanto, es una manera de trabajar absolutamente anómala, ¿no? Y debíamos asegurarnos de que tuviera una buena adherencia. Bueno, este es el resultado a la izquierda, pero todavía no habíamos alcanzado, digamos, lo que queríamos, y es que no se viera, ¿no? Entonces uno de nuestros monitores dijo, oye, hicimos pruebas con tratamientos químicos, ¿no? Superficiales, no acabábamos de conseguirlo. Y uno de nuestros monitores dijo, esto podemos probar de lijar con un papel 00, además que sea blanco para no manchar el blanco de la junta. Y bueno, el resultado lo veis a la derecha, sin lijar y lijado. O sea, rompimos totalmente esta película superficial brillante y conseguimos que fuera mate. Bueno, y ahora voy a ir un poco más rápido porque creo que me estoy pasando. La puesta en obra. Bueno, aquí tenemos a nuestro agente comercial en Málaga, que la verdad que ha dado buen servicio a la constructora, al jefe de obra, etcétera. José Antonio, mil gracias. Y aquí veis, voy a ir rápido porque esto en la película se ve de una manera muy gráfica. Aquí veis Perdona, ¿Sí? disculpa, sí que te pediría un poquito de... Sí, voy a ir rápido. Vale, gracias. El proceso de colocación,
como es muy visual, voy a ir pasando. El maceado. El maceado era importante para asegurar la humectación, la sujeción en un primer momento, las crucetas y el relleno de la junta. Bien, luego, lógicamente, esta junta hay que retirar el sobrante con un Scotch-Brite y limpiar con una esponja hasta que quede perfectamente limpiada la superficie. Y aquí se desplazó uno de nuestros monitores para hacer el arranque de obra y mostrar a los operarios cómo debían efectuar el sellado de la junta de movimiento. A la derecha, en este círculo rojo, podéis ver que queda perfectamente integrada. Bueno, el resultado, pues esto sí que voy a ir muy rápido, ya es el efecto visual del proyecto. Aquí todavía quedan por ejecutar estas juntas de movimiento, por eso destaca esta línea, pero bueno, el resultado global, pues no hace falta que lo explique, ¿no? Las fotografías hablan, digamos, por sí solas, la fachada norte, el patio. Conjunto, otra vista de la fachada norte, más, de nuevo el patio, la salida, digamos, la vista del patio, y bueno, recuperando un poco el origen, ¿no? Que era, esto es lo que queremos, ¿no? Pues bueno, tengo la sensación de que lo hemos en pequeña parte, hemos conseguido bastante. Y bueno, pues mi agradecimiento inmenso a los arquitectos por confiar en nosotros, ahí a la gente de ITC, a Javier Mira, a la de Provalso, por también, pues, digamos, ponernos en contacto y confiar en nosotros, a la empresa constructora con la que hemos colaborado muy a gusto, y muy particularmente a mi equipo, ¿no? Al equipo de asistencia técnica de MAPEIS, empezando por los laboratorios, que son los que formulan y desarrollan los productos, al taller, que hemos hecho, creo, bastante trabajo, y a los monitores en particular, la oficina técnica con los detalles constructivos y, bueno, pues recogiendo todos juntos un poco la experiencia de nuestra empresa que lleva más de 80 años colocando cerámica. Entonces os voy a pasar una película que hemos hecho. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Gabriel, Eduardo, perdón, ¿quieres añadir alguna cosa? No, yo creo que ha tocado todos los puntos importantes y de todas las problemáticas. O sea... Vale. Yo quería hacer también otra reflexión, que
que todo lo que has explicado es interesantísimo. Todas las pruebas que habéis hecho hasta encontrar el sistema y demás. Y lo que se deduce es que se ha necesitado tiempo. Y el tiempo es lo que decíamos antes, ¿no? La importancia del tiempo. Y gracias a tener tiempo se ha podido llegar a una solución que esperemos que el tiempo corrobore que es la buena. Pero estoy seguro que con menos tiempo la solución no hubiera sido tan estudiada, ¿no? De ahí se deduce la importancia del tiempo en la arquitectura, ¿no? Otra cosa que quería hablar un momento solo, ya que teníamos que tener a García Solera, que al final no ha podido estar, es lo que él llama, con mucho atino, la artesanía industrial, que tú también, Eduardo, lo dijiste el otro día, ¿no? O sea, nuestra relación con la industria no pasa solo por catálogos y coger el catálogo y mirar el catálogo, sino que pasa por estar a su lado y ellos a nuestro lado, y entre los dos hacer una conjunción para tirar para adelante las cosas, ¿no? Esto es una demostración, el tipo de MAPEI, pero hay muchas otras, digamos, ¿no? Y lo importante es que el catálogo es un inicio de contacto con la industria, pero a través de esos catálogos podemos nosotros introducir los temas para conseguir lo que queremos, ¿no? Lo importante, yo creo que no es tanto inventar, sino construir bien, ¿no? Yo creo que es un deber nuestro saber construir bien, ¿no? Y necesitamos a la industria para esto, o sea, estoy convencido, ¿no? Bueno, ha sido interesante. Y yo antes he hablado de todos estos puntos, pero me he guardado uno para el final, que es la piel. Y quería hacer 3 reflexiones muy positivas con respecto a esta piel. Has dicho muy de pasada que hay un bajo relieve de 3 milímetros. Yo creo que esto es importantísimo, importantísimo, la diferencia que hay en estas piezas de ser completamente planas a tener esos 3 milímetros, por muchas razones. Primero, porque le va a dar unas sombras o unas penumbras o unos reflejos distintas según la hora del día, según la fachada, según la época del año. Es decir, esto va a dar una riqueza importantísima a esta fachada, ¿no? Pero además hay un tema importante en arquitectura, que es la permanencia. El edificio que estáis acabando va a durar más de 300 años. O sea, esto no es un escaparate de moda que compras la camisa y luego si no te gusta la dejas, ¿no? Y entonces el tiempo va a depositar en esta fachada polvo. Y yo creo que eso es muy interesante, porque si fuera lisa no se tendría en cuenta el polvo. Pero al no ser lisa va a haber polvo. Y va a haber polvo en según qué fachadas habrá más y en según qué fachadas habrá menos, porque ya no depende de la arquitectura, depende del tiempo, depende de los vientos, depende de otras cosas. Y eso le va a dar todavía más riqueza. Me acuerdo que estando con Álvaro Siza hace unos años, fuimos a visitar una de sus casas muy antiguas, la Casa Magaláes, y la propietaria me pidió que le pidiera que le dejara pintar la casa por fuera. Y yo se lo pedí a Siza y Siza dijo, ni soñarlo, ¿qué va? Lo importante de esa casa es justamente ver el paso del tiempo, cómo la va afectando. Y entonces yo pienso que vuestra fachada, con esa concavidad, fíjate que es muy tonta, pero es muy importante, va a tener una vida y una permanencia a lo largo del tiempo que la va a hacer cambiar además. O sea, no va a ser una cosa estática. Estoy seguro que va a ir cambiando según vayan pasando los años. Y esto yo creo que es una virtud, una virtud. Y la última virtud es que sea blanca. Me acuerdo que hace años con Joan Álvaro Rocha, pobre, que murió, dando clase en Pamplona, preguntamos a un alumno cómo quería acabar la casa o la vivienda que estaba haciendo y dijo, bueno, pues no sé, la pinto de blanco. Y yo recuerdo que se lo quedó mirando y dice, oye, ¿tú sabes que hay más de 35 tipos de blanco distintos? Entonces el chico ya sé que empezó a explicar los blancos y el porqué, etcétera, ¿no? Yo pienso que la fachada que sea blanca es un acierto muy grande, porque además no será el mismo blanco con el paso del tiempo, ni con las orientaciones de las fachadas, ni con las horas del día, etcétera, ¿no? Y yo creo que con esto son mis notas, no tengo ninguna más. Yo sí quería, si me permite, Gloria, 2 minutitos, acabo.
no solo la concavidad, que es verdad que fue una apuesta, ¿no? Primero elegir una pieza de 1 centímetro, cuando los arquitectos queremos hacerlo todo de 10 o de 20, pues ya era un reto para nosotros. Es una piel de nada que se va a deshacer, ¿no? Pero acordándonos de la piel de la serpiente decíamos, claro, qué importante es la junta. La junta también va a envejecer. Es un material que va a envejecer más rápido incluso que la propia cerámica con ese esmalte. Ese esmalte también, bueno, es otra charla. Nos tardamos meses y meses y meses hasta que decidimos el suyo, porque, bueno, como habéis visto, hay pruebas de brillo y tal, de mate, de satinado, de bueno. Claro, ¿qué pasa también con esa junta? El comportamiento que va a tener. Y yo eso creo que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Igual que, gracias a Gabriel, hacemos una cosa que está fuera de norma. O sea, si no es por Gabriel, dices que esto está fuera de norma y lo podemos hacer, pues hay que hacerlo, vamos a intentar convencer a todos los agentes. Eso es importantísimo. Y esa colaboración entre el arquitecto, artesano, de pensamiento artesano, mejor dicho, y ese profesional de la industria, que es Gabriel, si no hubiera habido esa simbiosis entre nosotros, esto, no sé, a lo mejor tendríamos que haber cogido por plazos un camino intermedio, ¿no? Y gracias a Dios, pues sigue existiendo esta unión que es absolutamente fundamental. Muy bien. Yo sí, en esto que estás contando, sí me gustaría hacer pues daros las gracias, pero sí preguntarte, en esto que has hablado ahora, de asumir ciertos riesgos, sí es cierto que la norma ahora pues a todos nos obliga como a unas soluciones bastante estándar si queremos estar del lado de la seguridad, ¿no? Que bueno, pues a todos nos da un poco de miedo hacer cosas como esta que habéis planteado vosotros, pues por ese riesgo, ¿no? Esa responsabilidad que asume, ¿no? En ese sentido, sí que me gustaría preguntarte cómo os planteáis vosotros estas cuestiones en el estudio. Entiendo que son riesgos muy controlados, evidentemente no es una solución a lo loco, sino que está garantizada por una empresa, pero si os cuesta o os parece que es una cosa necesaria que trabajar en estas líneas, ¿no? En sistemas constructivos que se salen un poco de lo estandarizado, que es lo que regula la norma, ¿no? Pues es muy interesante, Gloria, lo que preguntas, porque yo creo que es una actitud. Esto es una actitud. Es decir, yo siempre digo en clase, que tengo la suerte de tener 4 grandes compañeros, entre ellos está Carlos Pereda, que está por ahí, sé que es amigo vuestro, está Alberto Morel y está José Jaraiz. Compartimos esta idea por lo primitivo y demás, pero sobre todo intentamos inculcarle al alumno una cosa que creo que se desarrolla muy poco en estos tiempos, que tiene que ver con el instinto, con la intuición. Entonces, evidentemente no te puedes lanzar al abismo y decir, oye, que las placas, es que hay un vendaval y se están saliendo todas las placas. O sea, el riesgo a la gente es lo primero, ¿no? Ahora, si no apostamos, no avanzamos. Si hacemos pastillas, con todos mis respetos, pero pastillas que académicas, o sea, a nivel tipológico esta universidad, la compacidad que tiene, no hay ese sistema tipológico en la universidad. Lo desarrollamos incluso hasta los patios, con la profundidad de 13 metros, ¿cómo iban a funcionar? Entonces, todo esto yo creo que es un tema de actitud, Gloria, es un tema de que en el estudio decimos, queremos esto. Nos pasó con la gente del aluminio. Tenía una carpintería y dijimos, ya, pero es que ese elemento le sobra, porque me está partiendo el espacio, era una corredera y tenía una doble guía y luego la guía se cerraba. Y yo decía, ese elemento me sobra. Todo el mundo, no se puede, es el modelo, es el modelo. Bueno, vamos a Padrón a verles. Nos fuimos a verles. Fuimos a hablar con ellos. Y de repente, todo el mundo que no se puede hacer, que no se puede hacer. Y yo me iba cabizbajo, con el rabo entre las piernas. Y de repente digo, oye, ¿tenéis departamento de I+D? Y dicen, sí. Y aparece un chavalín y le hago las mismas consultas y me dice, no, es que ese elemento nos sobra totalmente. Se está haciendo nueva. O sea, si no me llego a empeñar y no nos llegamos en el estudio a decir que se puede hacer, que seguro, que no sirve para nada, sirve. Quiero decir, para nada. Quiero decir que se podía eliminar. Es imposible. Y creo que la actitud que tenemos todos los que intentamos hacer las cosas, pues abrir nuevos caminos, porque si no... De hecho, Gabriel me contaba hace poco que él lo decía de una forma, yo creo, muy generosa, que habíamos sido pioneros en este tipo de fachadas y que si lo ibais a aplicar a la Sagrada Familia, no en una parte que teníais sin resolver o algo así, me contabas, ¿no, Gabriel? Sí, estamos ahí trabajando con ellos. Bueno, concretamente lo que es la Torre de Jesucristo, el pináculo, la cruz, que será la construcción más alta de Barcelona.
Estamos en Milán haciendo pruebas con los materiales que ellos nos han proporcionado, que es cristal y trencadís, y haciendo pruebas de envejecimiento, etc. Y es el mismo material, es FlexColor. Sí, y otras cosas que hemos hecho con Sagrada Familia y con otros. Yo creo que respecto a lo que comentáis de las normas, yo he participado, como os he dicho, en la gestación de esta norma. Yo creo que las normas son muy necesarias porque, a ver, siempre como en todo hay el estándar y hay la vanguardia, ¿no? Entonces, para el estándar es perfecto que hayan normas, porque si no tendríamos, sobre todo si hablamos de cerámica en fachadas, podríamos tener accidentes cada día. Si la gente no se guiara, pues unos criterios consensuados y que sabemos que funcionan. Lo que ocurre es que cuando uno tiene la suerte de aterrizar en un proyecto de este tipo, bueno, pues entiende que está en otra escala, que está en otra dinámica y que hay que jugar con otras reglas. Y si uno tiene la suerte también de tener la posibilidad de hacer las pruebas o de tener la gente con el conocimiento para hacer las consultas, yo en este caso hablo ya como arquitecto, que creo que aprendí bastante construcción con Mañá, etcétera, bastante anterior a la vuestra, pues cuando uno llega a la convicción de que aquello lo firmaría como arquitecto, pues ¿por qué no se lo puede recomendar a otro arquitecto? Es decir, es perfectamente válido. Y eso no quiere decir entrar en riesgos, porque, o sea, detrás hay consultas, hay consensos con otras personas que tienen experiencia, etc. Pero vale la pena hacer estas cosas porque es la manera de avanzar. Si, como decías tú, si no se avanza. Si uno no sale de la caja, mira las cosas de otra manera, coge otro enfoque, no se progresa. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. También es cierto que hablas de la intuición, Eduardo, y yo pienso también que hay intuición y hay experiencia y hay oficio. Y eso también requiere, como decía Ramón, tiempo. O sea, uno tiene que tener el tiempo de ejercicio o el tiempo de oficio para ser capaz de saber con qué partes esenciales te puedes quedar de cada sistema o, como dices tú, esto me sobra, ¿no? Y eso también yo creo que hay que transmitírselo a las jóvenes generaciones, ¿no? Que el oficio llega con el tiempo y con la práctica y no con el título, ¿no? Que a mí me parece que el título de este ciclo es un poco en ese sentido oficio, pues eso, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Sobre la cuestión. Muy bien, muy bien. Sí, que además es muy bonito lo del tiempo porque, claro, yo comparto totalmente, o sea, a más tiempo mejor, ¿no? Lamentablemente hay otros agentes que intervienen porque a veces hacemos cosas demasiado rápido, pero, claro, la intuición me refería, dices, quiero un material con luz propia. Y yo sé que eso va a funcionar, porque ese lugar, esa esquina, esa especie de rotonda que hace el edificio para acompañar al urbanismo, quiero que el material tenga luz propia, pero que no sea obvio y que no se detecte. Entonces, en esto, el tiempo está en que no sé cómo va a ser. Yo le digo a los alumnos, yo no sé aún cómo va a ser el proyecto. ¿Cómo va a ser? Es imposible saberlo. Yo no le he dedicado tiempo aún suficiente como para desvelar lo que hay detrás de este proyecto. Es imposible, no te conozco aún, no te conozco. Poco a poco vas a ir pidiendo, esto lo decía Luis Kahn, dice, el proyecto llega un momento que le haces preguntas y te responde solo. Se te va respondiendo solo. Pues ese es el tiempo necesario. Pero no dejemos de estar conectados con la naturaleza y de ser muy, como digo, instintivos e intuitivos, ¿no? Y bueno, yo creo que es una apuesta que hay que tomar. Ramón, Félix, no sé que estáis por ahí, quizá una última... A mí lo que me gustaría es ver este edificio dentro de 5 años, por ejemplo. Yo creo que el hacer arquitectura pensando en el envejecimiento de las cosas, porque todo envejece y la construcción de las cosas envejece, yo creo que es muy importante. Y yo creo que es algo que está como bastante en contra de muchas corrientes de la arquitectura actualmente, ¿no?
pero a mí creo que el tema de la permanencia de nuestro oficio, yo creo que es muy importante y creo que es esencial además, no muy importante sino esencial. Con Juan Rodríguez estamos preparando un libro de mi obra, bueno, de 12 proyectos. Entonces fue un desafío porque me dijo, sí, pero los voy a fotografiar ahora. Y si tienes miedo, no lo hacemos el libro. Y los voy a escoger yo, o sea, no los vas a escoger tú. Y realmente aún nos faltan 2, pero ha sido verdaderamente interesantísimo revisitar obras de hace más de 30 años, ver cómo están, y otras de hace 5 y ver cómo están. O sea, te das cuenta de lo importante que es construir bien, hacerlo bien, con tiempo, con reflexión, que menos producción y más reflexión. Yo creo que esta es la frase. Ya sé que voy en contra del tiempo, en contra de los tiempos, en contra del mundo, ya lo sé. Pues que la arquitectura, o sea, tiene que ser resistente. Si no somos resistentes, estamos perdidos. O sea, la arquitectura, ya no digo los arquitectos, o los arquitectos que les interesa la arquitectura, tenemos que ser resistentes frente a este mundo anglosajón que nos está viniendo. Porque todo esto que habéis hecho vosotros, a partir de no sé cuándo, será imposible, porque tendrá que salir todo en el proyecto ejecutivo, explicado todo, y además con el programa BIM y el programa no sé qué. Es decir, que todo eso que es la buena arquitectura está ahí detrás, todo esto va en contra de los sistemas actuales, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante que nos asociemos con la industria, porque la industria sí que tiene poder, nosotros no, pero la industria sí. Entonces, nosotros con la industria podemos hacer arquitectura, cara al futuro, digamos, ¿no? Antes necesitamos al artesano, ahora con el artesano no vamos a ningún lado, necesitamos la industria, seguro. Y yo creo que es un buen ejemplo el que nos habéis enseñado hoy. Sí, hay una cosa bonita de esto que dices, además, porque yo creo que nos estamos dejando, y yo, no sé, a llamarme a lo mejor un poco inocente, pero una parte de la industria muy importante, que es la constructora. Claro, en este caso hemos tenido a Ferrovial Agromán. Os digo también que ha sido una lucha, pero es una lucha en compañía. Es decir, ellos tienen unos intereses y nosotros otros. Y lo importante, yo creo que ha habido una seducción altísima. Hemos llegado a ser incluso amigos, somos amigos, y han hecho un trabajo excepcional, excepcional. Porque se han sentido copartícipes, y lo son, de todo el proyecto. Hasta la gente de la obra es por ahí, no, fíjate, está el hueco, mira, a través del otro, a través del interior, y ves el otro hueco. O sea, hay una longitud de mirada, ves a 2 operarios hablando así, y es una gratificación impresionante, ¿no? Pero ese sentimiento de la constructora, yo creo que también hay que corregirlo como el enemigo. O sea, yo creo que podemos ir, bueno, Gabriel ha sufrido muchísimo, yo también, pero de verdad que han hecho un trabajo excepcional y bueno, pues... Eduardo, es la tercera pata la constructora. Uno es el cliente, otro es el arquitecto y otro es la constructora. Si los 3 van a una, eso, perfecto, sale bien, seguro. Así es. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Llevamos 1 hora y 3/4 y 45 minutos. Me dabas pie, simplemente no me gustaría hacer una pequeña noción, aunque hoy no me toca. Yo creo que han hablado quienes tenían que hablar y quería hacer solamente un énfasis sobre por qué merece la pena organizar este tipo, colaborar en este tipo de acontecimientos, de encuentros y de reflexiones. Yo creo que es un lujo cuando en un seminario en el que el elemento de valor es la disposición del oficio en todos y cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de la producción de arquitectura. Es muy bonito escuchar cómo un arquitecto tiene en cuenta no solamente el proyecto y la obra, sino el hecho mismo del relato y cómo se ha ocupado durante el tiempo del proyecto y de la obra de documentar todos y cada uno de los procesos que van a llevar a una situación que luego la gente habitará y que tendrá un sentido, pero que evidentemente estaba anticipado en el proyecto y en el pensamiento de los arquitectos que lo han hecho. Pero también es muy interesante la oferta de Ramón cuando, como buen profesor, recuerda a quienes ahora escuchan este tipo de situación como pequeños procedimientos, pequeños trucos para enfrentarse a un edificio en arquitectura y entenderlo. Este recorrido que ofrecía del fuera, 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 dentro, 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 fuera otra vez, ¿no? Son pequeñas cosas
pero que nos ayuden a todos a pensar mejor, a entender las cosas y, como dice Rafael Moneo, a asumir por qué la arquitectura es un mecanismo para conocer el mundo, ¿no? Finalmente, Gabriel nos ha hecho un momento maravilloso cuando ha razonado en la elección de los materiales o de las soluciones para lo que se trataba de resolver en este caso. Esta cuestión de la aplicación había de ser en unas condiciones de sombra. Hay un momento en que no ya el tiempo en gran escala, sino incluso en el microtiempo, en la microsituación también aparece en esta arquitectura, en la que la aplicación de un material tiene en cuenta si está el edificio, la construcción en sombra o no. Yo creo que ha sido un momento muy bonito y muy a tener en cuenta en cuanto a efectivamente esa variabilidad y esa condición cambiante de todo y, entre otras cosas, de la arquitectura. Gracias a todos por una tarde maravillosa y por recordarnos lo bonito y lo poderoso de este oficio que compartimos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, Gracias, pues, Félix. Gloria, acabas, ¿no? acaba tú, Ramón. Nada, solo quería... Yo no. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos. Hemos aprendido muchas cosas, que es lo importante de estos seminarios, estos encuentros, descubrir cosas nuevas de arquitectura y de la técnica, ¿no? O sea, me parece que yo creo que, bueno, para mí, si fuera un joven arquitecto, me interesaría mucho, porque aunque soy un arquitecto ya muy maduro, también me interesa. O sea que pienso que puede ser interesante seguir con estos temas. Gloria, yo creo que estaría bien seguir con estos temas. Quiero dar las gracias a todos los que habéis estado conectados a través de nuestro canal de YouTube, porque creo que ha habido bastante gente. Ha sido un lujo contar con todos vosotros. La verdad es que yo en estas conversaciones me siento un poco como el salón de casa, lo que pasa es que tenemos público, ¿no? Porque en realidad somos todos amigos conocidos y los que no, pues lo vamos a hacer. Y en realidad son conversaciones de compañeros aquí que estamos un poco pues, aprendiendo unos de otros y me parece que es un valor importante, ¿no? Así que muchas gracias por colaborar con nosotros, con la Fundación. Y sí, seguiremos organizando este tipo de encuentros y virtualmente mientras sea posible. Y cuando podamos presencialmente, pues nos tomaremos ese vino que comentaba Eduardo. Así que muchas gracias a todos y nada, que paséis buena tarde.